Entender la Segunda Guerra Mundial es algo enorme, ¿verdad? No basta con quedarse en las batallas famosas. Para captar su verdadera dimensión hay que como que bajar, ir pelando las capas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Empezaremos desde lo más grande, las fuerzas casi abstractas que movían los hilos, y acabaremos en lo más pequeño, lo más íntimo, la experiencia de una sola persona. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta central, casi abrumadora. ¿Cómo narices se llega a construir algo tan monstruoso como una guerra mundial? Porque no es algo que surja de la nada. La respuesta, bueno, no es nada simple. Es más bien como un edificio con muchos, muchos pisos. Y nuestro plan es explorarlos uno por uno. Así que empezamos por la azotea, por así decirlo, el nivel más alto, la gran estrategia. Ojo, que aquí la guerra no va de héroes ni de batallas individuales, no, aquí hablamos de un choque de gigantes, de sistemas industriales, de logística, de economías enteras enfrentadas. Son esas fuerzas enormes, casi impersonales, las que marcan el tablero de juego desde el principio. Y mirad, esto lo deja clarísimo. Estos son los números puros y duros, la matemática de la guerra. Según los análisis de gente como Ernest Mandel, el poderío industrial de los aliados y sobre todo el de Estados Unidos era una bestialidad. Solo hay que ver el dato de 1944. La producción estadounidense, por sí sola, duplicaba la de Alemania, Francia y Japón juntas. Esto ya no es tener ventaja. Es un desequilibrio tan brutal que, si somos honestos, una victoria del eje era, desde un punto de vista puramente material, casi una imposibilidad matemática. Pero claro, hablar de toneladas de acero y de tanques es muy abstracto, ¿no? Para hacernos una idea de la escala real de lo que significaba esto sobre el terreno, nada mejor que las palabras del mariscal Zhukov. Él hablaba de un solo frente, solo el de Stalingrado, y se extendía a lo largo de 700 kilómetros. ¡700! Es que es difícil hasta de imaginar. La logística para mover ejércitos, para alimentarlos, para armarlos en esa distancia, era algo sencillamente sobrehumano. Vale, entonces parece claro. La superioridad industrial es decisiva. El que más produce, gana. ¿Fin de la historia? Pues no tan rápido. Porque los recursos por sí solos no ganan guerras. Las máquinas no se conducen solas y los suministros no llegan por arte de magia. Alguien tiene que dirigirlos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y bajamos al siguiente nivel. Bajamos un escalón, entonces, de las grandes maquinarias impersonales a la mente del mando, a la cabeza de una persona. Porque es aquí, en las decisiones de un general, en su personalidad, en su aguante bajo una presión infernal, donde toda la lógica de los recursos puede saltar por los aires. Y es aquí donde se puede cambiar el curso de la historia. Y para muestra, un botón. Veamos el contraste brutal entre dos figuras clave. Por un lado tenemos a Rommel, el zorro del desierto, un tipo obsesionado con la táctica pura, velocidad, sorpresa, golpear donde duele. Y por otro lado, Zhukov, que sí, luchaba contra los alemanes, claro, pero es que además tenía que lidiar con la presión constante de Stalin, un ojo vigilante que convertía cualquier error militar en una posible sentencia de muerte. Son dos mundos completamente distintos, dos formas de hacer la guerra. Fijaos en lo que decía el propio Rommel. Esta cita es oro puro para entender la mentalidad de un comandante en pleno fregado. En mitad del caos más absoluto, dudar es morir. La indecisión es letal. Tienes que elegir el mejor plan que se te ocurra y aferrarte a él como si te fuera la vida en ello, sin medias tintas, porque cualquier compromiso, cualquier momento de «y sí» es veneno puro. En ese infierno, la claridad y la decisión lo son absolutamente todo. Pero esperad, que aún hay más capas, porque ni las fábricas más productivas ni los generales más brillantes son suficientes para una guerra total. Para algo de esta magnitud se necesita algo más profundo, más visceral. Se necesita un motor ideológico, un sistema de creencias que justifique la violencia, que la convierta en una causa sagrada y sobre todo que movilice el odio a una escala masiva. Y aquí llegamos a algo fascinante y terrorífico a la vez. Un filólogo, Viktor Klemperer, le puso nombre. LTI, Lingua Tertii Imperii, o sea, la lengua del Tercer Reich. Lo que Klemperer descubrió fue que el arma más peligrosa del nazismo no era un tanque Panzer, ni un caza Messerschmitt. No, era el propio idioma alemán. Y lo increíble es que el régimen no inventó muchas palabras nuevas. Lo que hizo fue mucho más útil. Cogió palabras existentes, cambió su significado, su frecuencia de uso y básicamente las llenó de veneno. Las retorció para que su ideología se colara en el pensamiento de la gente, día a día, sin que casi se dieran cuenta. Mirad, este es un ejemplo que pone los pelos de punta de cómo funcionaba esto en la práctica. Son instrucciones directas de Hitler a sus propagandistas. La estrategia es de una simpleza aterradora. Hay que evitar que la gente piense. ¿Cómo?
simplificándolo todo al máximo. No hables de muchos enemigos distintos, porque eso obliga a pensar, genera dudas. No, redúcelo todo a un único enemigo, a un denominador común. Y para ese papel, el judío, así, en singular, como una sola entidad, les venía, según ellos, como anillo al dedo. Y esta estrategia, por supuesto, no se quedó en un manual, se aplicó con una brutalidad sistemática. Publicaciones como el infame Der Stürmer eran, sin exagerar, auténticas fábricas de odio. Semana tras semana, la misma cantinela. Todos los males, todos los problemas, desde la economía hasta la moral, eran culpa de el judío. Y ojo al detalle, que es clave, no decían los judíos, en plural, no, decían el judío, en singular. Lo convertían en una especie de monstruo único y malvado. Es la deshumanización hecha periodismo, si es que se le puede llamar así. Y claro, el siguiente paso era inevitable. Esta ideología del odio no podía quedarse solo en el papel de periódico. Tenía que convertirse en ley. Y eso es exactamente lo que pasó con las leyes de Nuremberg en 1935. De la noche a la mañana el odio se codificó. Tu identidad ya no era tuya, la definían tus abuelos. A quién podías amar y con quién te podías casar lo decidía el Estado. A miles de ciudadanos se les arrancaron sus derechos más fundamentales. Eran ni más ni menos la construcción del andamiaje legal para lo que vendría después, el exterminio. Y con todo esto, llegamos al último piso, al nivel del suelo. Para mí, el más importante de todos, el precio humano. Porque es aquí, en la vida real, donde todo lo que hemos visto, las grandes estrategias, las decisiones de los generales, la maquinaria del odio, donde todo eso deja de ser abstracto y se convierte en vida y sobre todo en muerte, la de la gente corriente. Hay una frase de Vasily Grossman en su novela Stalingrado que lo captura a la perfección. Describe ese momento exacto en el que una persona se da cuenta de la verdadera escala de la catástrofe. Su personaje ve las columnas interminables de civiles huyendo, ancianos, mujeres, niños, una marea humana, y es ahí cuando comprende que no está viendo un problema local, un incidente de guerra, no, está viendo el comienzo de una tragedia nacional de proporciones inimaginables. Y la realidad en el frente, bueno, para eso casi no hay palabras, era de una brutalidad indescriptible. Hay un informe de noviembre del 42, después de un combate en la estepa, que deja una imagen que se te clava en la mente. Dice algo así como que la estepa parda del invierno se ha teñido de rojo ladrillo por la sangre. El paisaje mismo, la propia tierra, estaba manchada por la violencia. Es desolador. Y este coste terrible no lo pagaron solo los soldados, ni mucho menos. Pensemos en los civiles. Giles MacDonald lo cuenta en su libro sobre el final del Reich. En la Viena recién liberada, la gente se topó con una verdad espantosa. Todo ese capítulo de las violaciones, que antes muchos habían despachado como simple propaganda alemana, se había convertido en una realidad cruda y brutal en sus propias calles. La violencia se transformó en una pesadilla cotidiana, sobre todo para las mujeres. A veces, las palabras se quedan cortas y un simple número lo dice todo. Más de 10.000 muertos. Y no estamos hablando de una campaña de meses, ni siquiera de una batalla entera, no. Más de 10.000 cadáveres enemigos abandonados en el campo de batalla después de un único intento fallido de romper el frente cerca de Moscú. Un solo día, una sola operación. Una cifra así, desnuda, creo que nos ayuda a asimilar solo un poco el coste humano absolutamente demencial de este conflicto. Y así hemos completado el viaje. Hemos bajado desde los sistemas impersonales, desde la gran estrategia, hasta el individuo, desde las fábricas de armamento hasta la sangre derramada en la estepa. Y después de todo este recorrido, al final, la pregunta que nos queda flotando en el aire es casi inevitable. ¿Qué ecos de toda esta maquinaria de odio, de poder, de deshumanización resuenan todavía hoy en nuestro mundo? Es una reflexión que creo que es más necesaria que nunca. Gracias por habernos acompañado en este análisis.